Hebreos 13:12, que dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, la santificación. Entonces, a manera de introducción, decimos que la santificación es una doctrina predominante en toda la Biblia, especialmente porque es uno de los atributos de Dios. Y eso quiere decir entonces que la santificación, como una doctrina fundamental en la Iglesia, tenemos que entender realmente qué significa esto y cómo nos afecta a nosotros. Amén. Primera Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Santificación. Hoy tenemos que ser santos, porque hermanos, los santos no son los de papel, de yeso o de madera. Los santos son los que Dios ha santificado. Amén. Entonces, el santo no es el que canoniza el Papa, el santo es el que santifica el Señor Jesús. Y aquí están los santos del Señor, y los santos lo alaban. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Aleluya. Como su pueblo, como la iglesia del Señor, como cristianos, debemos apartarnos de todo pecado para vivir santa y piadosamente en este mundo delante de Dios. Amén. Porque como alguna vez le decía, ser santo en la iglesia no tiene mérito, pero ser santo en el hogar, sí. Ser santo en la empresa, sí. Ser santo en el colegio y la universidad, sí. Ser santo allá en medio del mundo, en medio de gente mala, ser santo allá, eso sí tiene mérito. Entonces, por eso la santidad es para vivirla aquí, donde quiera que estemos. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es nuestra completa santificación. Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? A ver, léanlo duro. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué quiere Dios? Mi santificación. Entonces, entrando pues en el desarrollo del tema, vamos a mirar primero lo que significa la palabra santificar. La palabra santificar significa hacer santo,
Escuchen bien, hacer santo, es decir, es un proceso. Es la obra de Dios en la vida del cristiano desde el momento que oye el Evangelio y le gusta y viene al culto y empieza a recibir la palabra y se arrepiente y se bautiza. Es un proceso en el que Dios nos va santificando, nos va limpiando, purificando. Hacer santo, purificar. Recuerden que en el texto que leímos al comienzo dice que para santificarnos lo hizo mediante la sangre de Jesús, mediante su propia sangre. Es decir, que el elemento principal en el proceso de la santificación es la sangre de Cristo. Purificar es limpiar, hacer puro, limpio. Y lo único que puede purificar nuestra vida es la sangre de Cristo. Ustedes han leído el texto que dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. Quiere decir que no hay un elemento humano, no hay ningún detergente, no hay nada que pueda limpiar la mancha del pecado. No hay rito, no hay religión, no hay dogma, no hay nada de eso, ni sacrificio, ni penitencia, ni romería, no, nada de eso. Pero la sangre de Cristo sí nos limpia. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Venid, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿qué sucede? Como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, ¿qué pasa? Vendrán a ser como blanca lana. Eso solo lo hace Jesús mediante la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Amén, amén. Entonces santificar, hacer santo, purificar, consagrar, dedicar, limpiar y separar. Cuando consagramos algo para Dios, se debe respetar el hecho para lo cual se hace, se consagró o se dedicó. Y aquí quiero decirles algo, hermanos. Yo he tenido eso, no sé si eso lo tengan todos los pastores. Pero el lugar que nosotros dedicamos o consagramos para el culto a Dios debe ser exclusivo para eso. ¿Sí me explico? Por eso no estoy de acuerdo que en el templo se hagan reuniones sociales. Aquí, si lo consagramos para el culto a Dios, debe ser para el culto a Dios. Todo lo que tiene que ser lo que honra al Señor. Entonces, si tenemos una reunión social, hagámosla en otra parte. Amén. Estas sillas se dedicaron para el culto a Dios. Por eso no estoy de acuerdo que las prestemos para que se las lleven para un lado y otro por allá en reuniones sociales. No, esto se dedicó para Dios. Amén. Y así sucesivamente. Santificar es consagrar o dedicar. Un objeto, este púlpito, esa batería, ese piano, esos micrófonos, todo esto está dedicado
exclusivamente para Dios. Así que para ser santificado, y recuerdo lo que dice Hebreos, hablando del Antiguo Testamento, dice que Moisés o el sacerdote Aarón tomó la sangre y roció con la sangre el tabernáculo, los utensilios y todo, y lo consagró, dice, porque todo según la ley es santificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que lo santificó mediante la sangre de un cordero. Claro, allá era físicamente o materialmente, pero acá nosotros tenemos el Cordero de Dios. Y mediante su sangre nos santificó. Así que para ser santificado el cristiano renacido tiene que consagrarse, dedicarse y separarse para Dios y su voluntad. Entonces, si yo le digo, hermano, usted ha sido santificado, ¿qué le estoy diciendo? Usted ha sido apartado, usted ha sido separado, usted ha sido consagrado, usted ha sido dedicado a Dios. Usted viva para Dios. Ya usted no le pertenece al mundo, ni vive para el mundo, ni para agradar al mundo. Usted vive para agradar a Dios. Amén. Se reconoce también en el vocablo hebreo la palabra kadas, que significa la separación de una persona o un objeto para Dios, el santo. El verbo fundamental es agiazo. Estamos hablando de la palabra santificar, con el sentido de separar para Dios en una esfera libre del pecado. El adjetivo correspondiente es agios o santo, hacer santo. Y los sustantivos son agiasmos, el acto y estado de separación para Dios. He ahí el proceso de la santificación. Tomarlo, cortarlo, arrancarlo de allá y colocarlo acá, y lavarlo con la sangre, limpiarlo, purificarlo, santificarlo, hacerlo santo. Amén. La santificación es proporcionada a través de la sangre de Jesús, como ya lo leíamos en el texto. Dice, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Es decir, que no nos santificó, no nos limpió, purificó con otros elementos o medios, lo hizo con su propia sangre. Así que la santificación nos trae santidad. Dios es un Dios santo. El cielo es un lugar santo. Y Dios siempre ha exigido santidad. Amén. ¿Qué dice su palabra? Primera de Pedro 1:16. Ahí dice el texto, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sean santos, yo soy santo. Mi iglesia tiene que ser santa. El cielo es santo. Amén. Entonces, cuando Dios salva a una persona, Él nos santifica exteriormente
y también interiormente. En cuanto a nuestra posición interiormente y en cuanto a nuestra manera de ser, es decir, en nuestra naturaleza. La santidad en la vida del cristiano tiene que ver con esos dos aspectos. Exteriormente nos separa del mundo, de la raza humana, de la raza caída, del pecado. También nos satura interiormente con su naturaleza santa, haciéndonos un pueblo o una iglesia santa. Amén. Entonces quiero que quede claro eso. Exteriormente nos santifica porque nos separa del mundo. Interiormente nos satura con su Espíritu Santo, con su presencia, con su gloria, con su sangre que nos lava, que nos limpia, para que tengamos una naturaleza santa y así ser una iglesia santa para Dios. En primer lugar, la santificación en cuanto a la posición. Ser apartados para Dios de una posición profana y mundana. Eso de separarnos de allá cambia nuestra posición. Amén. Pero no nuestra naturaleza interior. Quiero que entendamos eso. Una cosa es que Dios nos arranca, nos saca de allá y nos cambia de posición, de pensamiento, de comportamiento, pero interiormente se necesita un proceso, una obra que Dios estará haciendo en la vida nuestra y en la medida que nosotros nos consagramos, nos dedicamos a Dios, el proceso va avanzando interiormente de tal manera que llegamos a un estado de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Quiero que miremos en Romanos capítulo 7, versos 17 al 20. Amén. Mire lo que dice Pablo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo entender eso de Pablo? Pablo no ha sido perdonado, Pablo no fue santificado, Pablo no fue lavado en la sangre del Cordero, porque habla del pecado que mora. Hermanos, es sencillo. Yo fui separado, santificado, consagrado, lavado, estoy en la iglesia, tengo el Espíritu Santo, Dios me cambió, me hizo una nueva criatura, todo eso lo ha hecho Dios. Pero mientras estemos en este cuerpo de carne, el pecado está en la carne.
Y si no, yo les pregunto, ¿por qué se apartan los hermanos de la iglesia? ¿Por qué pecan los cristianos? ¿Por qué adulteran? ¿Por qué algunos se emborrachan? ¿Por qué algunos se van a las drogas? ¿Por qué? Porque como dice Pablo, el pecado está ahí latente, batallando, pero es ahí donde el cristiano tiene que entender que hay una batalla entre el espíritu y la carne. ¿Sí lo han leído? La batalla de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Pero es ahí donde el verdadero cristiano tiene que darle fuerza al espíritu. Dejarse guiar por el Espíritu de Dios. De tal manera que por el Espíritu podamos amortiguar y acallar la carne y mantenerla sometida. Pero si usted no le da lugar al Espíritu de Dios, la carne se levanta. Y por eso es que hemos perdido muchos hermanos. ¿Por qué? Porque como leíamos ahí en ese texto, es una guerra que hay que librar ahí. Amén, una batalla interna. Amén. Toda la santificación en cuanto a la manera de ser saturados con la naturaleza santa de Dios para ser santo interiormente nuestra naturaleza como el propio Dios, como Dios es santo. Eso implica que Cristo debe permanecer siempre en nuestra vida. Si Él no mora en nosotros, ¿qué será de nuestra vida? Porque aquí nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Si Él no estuviera en nosotros, si Él no estuviera aquí, nosotros, ¿dónde estaríamos? Pero aquí estamos por su gracia. Entonces Él ha obrado en nuestra vida interior y nos ha santificado, tanto exterior como interiormente, y nos mantiene en esa comunión y en ese acercarnos cada día más a Dios, es decir, consagrarnos o dedicarnos. Efesios 1:4 y Romanos 6:19 dice: según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió Él? Amén. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sed santos porque yo soy santo. Y Romanos 6:19. Hablo como humano, dice Pablo, hablo como humano. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, amén, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como era tan hábil y corría en el mundo y presentaba a sus miembros como instrumento de iniquidad, a la inmundicia, a
a las contaminaciones de la carne, actos inmorales y todo ello. Entonces Pablo dice, ahora mucho más. Ahora presentemos nuestros miembros como instrumentos de la justicia para santificación. Amén. Y tenemos el concepto de santidad, el cual se encierra en Dios como el único, el que es en cuanto a su ser. Él sí es santo en toda la extensión de la palabra. Amén. Todo lo santo procede de Él en sentido espiritual y moral. Y lo que no tiene su origen en Dios no es santo. Cuando Jehová declara por medio de Isaías, Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. ¿Cómo es santificado si Él es santo? El hombre santifica a Dios por medio de reconocer lo que Él es, dándole la gloria que le corresponde a Él. Cuando Él dijo, santificado sea tu nombre en la oración modelo del Padre Nuestro, ¿es que el nombre de Dios no es santo? Sí es santo. ¿Y por qué hay que santificarlo? Es que la gente, el hombre santifica el nombre del Señor. ¿Cómo lo santifica? Engrandeciéndolo, exaltándolo, diciendo que es grande, que es poderoso, que tiene poder, que en ese nombre hay salvación. Ahí lo estamos santificando. Entonces, cuando decimos que santificamos a Dios, es por eso que el hombre lo exalta, lo engrandece, dice lo que Él es. Amén. El título predilecto de Isaías para designar a Jehová es el Santo de Israel. Y las alabanzas de los serafines en el templo, que decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántos sienten la gloria de Dios en esta mañana? Amén. Así que lo estamos santificando, santo, santo. Amén. Dicen los trinitarios que esos tres santos que dicen ahí que era el santo primero para el Padre, el segundo para el Hijo y que el segundo y el tercero para el Espíritu Santo. Pero eso no es así. Lo que dice es el Santo de Israel. Y ya los serafines son los que están diciendo santo, santo, pero pudiera haber sido 3, 4, 5 o 6 veces. Yo puedo decirle santo, 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 santo. Es que Él es santo. Amén. Y eso es lo que hacían los serafines. Cristo, hermano, Cristo quiere que su iglesia esté compuesta de gente santa y purificada. Amén. Gente santa. Se entregó a sí mismo por la iglesia, lo dice Efesios 5, 26 y 27, para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese, ¿qué? Santa y sin mancha. Eso quiere Dios, una iglesia santa y sin mancha. Amén. ¿Y cómo sucede esto? Por la sangre del Cordero, que nos lava, nos limpia, nos purifica. Esa realidad de la santidad de nosotros es la obra de Dios, porque Él es el que santifica y hace santo al hombre. La santificación también conlleva a la unidad. Esa unidad está en concordancia, es decir, lo que tiene que ver el hombre y Dios, o Dios y el hombre. Hebreos 2:11, porque el que santifica es ¿quién? El santo. El que santifica. Y los que son santificados, ¿quiénes son? Nosotros. El que santifica y los que son santificados. De uno son todos. Amén. Y en Juan 17:22 Jesús oró por sus discípulos y dice, que sean uno, así como nosotros somos uno. En Dios no hay 2, ni 3, ni 4, ni 5 divinidades o 5 dioses. En Él hay un solo Dios. Amén. Uno. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Entonces, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Porque nosotros somos uno en Cristo. La iglesia es el cuerpo, Él es la cabeza, somos uno. Amén. Y termino con esto en conclusión. Dice Primera Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz los santifique por completo. Hay 2 textos que no los anoté acá y quiero que ustedes los recuerden bien. Creo que uno está en Primera de Corintios 7, me parece. Vamos a mirarlo. Amén. Dice, no, ese no es. Vamos a mirar. Segundo de Corintios 7:1, ese versículo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos, santifiquémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando. ¿Qué vamos a perfeccionar? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y perfeccionar algo es un proceso. Y
Me gusta complementar esto con lo que dice Apocalipsis, y creo que es el último capítulo, capítulo 22. Aleluya, gloria a Dios, verso 11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, tiene que ver con nosotros. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese todavía. Es un proceso. Vamos perfeccionando la santidad. Santifíquese todavía. Así que Dios está perfeccionando la iglesia, la está santificando, limpiándola de toda mancha para presentársela un día, una iglesia santa. Amén. Los creyentes ya han sido santificados en Cristo Jesús, 1 Corintios 1:2. Amén. Por la sangre de Cristo. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos santificamos en la palabra de Dios. Amén. Segunda de Corintios 7:1. Bueno, ese ya lo leímos. Nos perfeccionamos en la santidad, en el temor de Dios. Y Primera de Pedro 1:13 al 19. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 1:13 al 19. Gloria a Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y lo estamos esperando, pero hay que esperarlo en santidad. Como hijos obedientes, amén. No, dice Dios, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Seguimos hasta el verso 19. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Amén. Conducíos en temor. Todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo. De vuestra, porque es que somos peregrinos aquí en la tierra. Conducíos en temor, amén, todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, sí lo sabemos, sabiendo
que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos hace santos. Amén. Porque si la sangre de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas eran para la purificación o santificación del pueblo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? La sangre de Jesús, el cual se ofreció. Amén. Se ofreció a sí mismo. Dice el escritor, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es que los santos le sirven a Dios. Es que los santos alaban a Dios. Es que los santos predican el evangelio. Esto es de los santos. Amén. ¿Recuerdan el versículo del Salmo que dice, los muertos no alabarán a Jehová? Está hablando de los muertos que están en el pecado, que aunque tengan vida físicamente no alaban a Dios. Ellos alaban al mundo, al placer, al diablo, a los demonios, porque son tan descarados que ya hay adoradores directamente a Satanás y le cantan a él. Entonces, y ya tienen templo también. Bueno, esos muertos no alaban a Dios. Ni los que descienden al sepulcro, es los muertos físicamente. Pero dice el salmista, pero nosotros te alabaremos. ¿Por qué lo alabamos? Porque tenemos vida. ¿Por qué lo alabamos? Porque somos santos. Amén.